Hola, ¿qué tal? Soy Julia Leiva, arteterapeuta integrativa, coach, integradora social, viajera y artista. Bienvenida a un nuevo episodio de Meditarte, Terapias Creativas, un espacio donde te invito a reconectar contigo misma. Aquí exploramos a través de reflexiones y a veces lo hacemos también a través de la arteterapia, visualizaciones y relajaciones. Este es un lugar para darte un respiro en el día y reconectar con tu capacidad creativa para enfrentar los retos de la vida. Hoy quiero hablarte de algo que nos toca a todas, algo que muchas veces nos frena y nos impide crecer. El miedo. Sí, ese miedo que nos susurra que no estamos listas, que no podemos, que mejor nos quedemos donde estamos. Ese miedo que trata de protegernos, pero a la vez nos encierra en una jaula invisible. ¿Te resuena? Es curioso cómo tratamos de controlar todo lo que podemos en nuestra vida. Y lo hacemos de manera consciente, tanto consciente como inconsciente. Queremos que todo salga según lo planeado, queremos siempre garantías, queremos tener la certeza de que nuestros esfuerzos nos llevarán al lugar que deseamos. Y ahí es donde en realidad, sin darnos cuenta, nos metemos en una trampa a nosotras mismas, ya que queremos controlar los resultados, pero en realidad, normalmente, por no decir siempre, no podemos. Y es que los resultados no suelen depender de nosotras. Lo único que realmente podemos controlar es el proceso, lo que hacemos, cómo actuamos, cómo respondemos a lo que sucede y cómo nos tomamos las cosas en ese camino, en ese tránsito, en ese proceso. El resto, en realidad, es un misterio, como la vida misma. Es impredecible y hermosa en su caos, ¿no? La vida, pues es más o menos lo mismo. Pero nos cuesta mucho aceptar eso. Nos cuesta soltar el control. Y es ahí donde, es ahí justo en esa resistencia donde aparece el miedo. El miedo, como ya sabes, es algo completamente natural, es una parte de nosotras y de hecho es una herramienta de protección. Nuestro cerebro reptiliano, esa parte más primitiva que compartimos con los animales, se activa cuando percibimos una amenaza. En tiempos antiguos, cuando vivíamos más conectadas con nuestra naturaleza salvaje, el miedo aparecía para protegernos de peligros reales, depredadores, situaciones de vida o muerte o un ataque inminente. Pero hoy en día, ese mismo sistema se activa frente a situaciones que normalmente no ponen en riesgo nuestra vida o nuestra integridad física. Claro, se sigue activando porque en realidad pues seguimos siendo animales, pero pues nuestra vida ahora mismo está eh, vivimos con mucha más seguridad, ¿no? No vivimos a menudo frente a situaciones de eso, ¿no? De vida o muerte o un ataque inminente. Entonces, ese cerebro reptiliano, ese miedo primitivo, se activa, se sigue activando, pero en situaciones que no ponen en riesgo nuestra vida o nuestra integridad física. Pues porque en realidad, en lugar de enfrentarnos a una fiera salvaje, nuestro cerebro interpreta desafíos cotidianos, como tomar una decisión importante, enfrentarnos a lo desconocido, salir de nuestra zona de confort, pues lo interpreta como una gran amenaza a veces, ¿no? Y ese miedo, aunque ya no nos protege del mismo modo que antes, sigue ahí. Pero en vez de ayudarnos como nos ayudaría pues frente a algo mucho más fuerte, nos paraliza a veces y, y nos hace dudar de nosotras mismas. Yo creo que es importante como escuchar si ese miedo realmente tiene una razón de ser, ¿no? O realmente está conectado con nuestra intuición y es algo que nos está diciendo no, por aquí en realidad no, no es para ti. O en realidad es este miedo que nos paraliza. Quiero que pienses en algo que te da miedo o que lo ves como retador, ¿no? Algo que dices, uff, yo por aquí no me atrevo, no va a salir bien, no voy a poder. O algo en lo que quieras como tener un gran control y ese control también te hace sentir incómoda, ¿no? Pero algo en lo que te agarres como, ay, 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 esto lo tengo que controlar porque me da miedo lo que pueda pasar o el resultado que pueda venir. Sí, algo que te tenga como bloqueada o como que te tenga en un exceso de tomar el control. Algo que te hace sentir incómoda, insegura. Y cuando tomes eso, pregúntate, o sea, cuando pienses en eso, pregúntate qué es lo que realmente
me da miedo aquí? A veces, cuando realmente nos detenemos a explorar el miedo, nos damos cuenta de que no es tan grande como parece. Pasa que a veces se siente tan real y tan enorme que casi no podemos ni respirar, ¿no? Y aquí te quiero dejar una pregunta que a mí siempre me ayuda en esos momentos de duda, de miedo, de bloqueo. Y es la pregunta, la pregunta es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Sé que puede sonar muy simple esta pregunta, ¿no? Pero en realidad no lo es. Esta pregunta, cuando te la haces de verdad, cuando te la haces de corazón, profundamente, tiene un poder súper, súper fuerte. Porque empiezas como a quitarle capas a ese miedo. Lo vas como simplificando. Y acabas viendo por lo que, lo acabas viendo por lo que realmente es. Y el miedo también tiene que ver mucho con nuestra zona de confort. Ese espacio seguro donde nos sentimos cómodas, donde conocemos las reglas y el terreno. Y es muy cómodo y fácil quedarnos ahí. Es como, pues eso, ya se llama la zona de confort, ¿no? Pero en realidad, quedarnos ahí mucho tiempo también nos puede estancar. A medida que empezamos a salir de la zona de confort, entramos en la llamada zona de aprendizaje. Un espacio donde nos retamos a nosotras mismas, donde crecemos, pero aún con cierta seguridad. Es como que estamos aún en esa zona de confort, pero un pasito más hacia adelante, ¿no? Y es un espacio donde aprendemos, probamos cosas nuevas, y aunque hay cierta incomodidad, no es abrumadora. Lo difícil, lo abrumador, lo complejo es cuando salimos fuera de la zona de aprendizaje y vamos a la zona de pánico, ¿no? Que se llama. En esta zona el miedo se puede volver tan grande que nos paraliza. Y creo que es interesante poder reconocer en qué zonas estamos, ¿no? Y entender estas zonas para crecer. Porque para crecer necesitamos movernos entre la zona de confort y la zona de aprendizaje, quizás sin saltar tan radicalmente a esa zona de pánico, ¿no? Como que podemos ir dando esos pasitos sin pasar desde un extremo al otro, ¿no? Desde la zona de confort a venga, me tiro al vacío y me voy a la zona de pánico. Por eso creo que es interesante, pues eso, los pequeños pasitos, ir saliendo gradualmente de esa zona de confort. Para que el miedo se convierta en un aliado y no en un obstáculo. También, bueno, pues hay personas que les gusta saltar a veces de la zona de confort a la zona de pánico. Yo a veces me he visto así que doy un salto bestia, ¿no? Pero creo que igual cuando algo nos bloquea mucho, pues lo recomendable no es hacer eso, porque igual es como, uff, demasiado bestia, ¿no? Entonces es interesante como ver eso como tres zonas, ¿no? Para ir dando esos pasitos. Bueno, también decir que a menudo pues muchas personas no estamos viviendo ahí en la zona de confort y es que cuesta salir de ahí. Y muchas veces pensamos que es que ahí estamos totalmente seguras, que ahí tenemos todo bajo control. Pero la verdad es que la zona de confort en realidad no es seguridad, es una ilusión de control. Es interesante también ver esto para quitarnos el miedo a soltar ese control, ¿no? Cuando nos damos cuenta que en realidad la zona de confort tampoco es una seguridad real, sino que es una ilusión de control, nos puede ayudar a tenerle menos miedo a dar pasos hacia hacia la zona de aprendizaje o hacia la zona de pánico. Y cuando nos enfrentamos a algo que nos asusta, sentimos esa incomodidad y automáticamente pensamos que estamos en peligro. Pero es interesante hacernos la pregunta ¿de verdad estoy en peligro? La mayoría de las veces la respuesta es no. El miedo está ahí porque no sabemos qué va a pasar. Pero es que eso es parte de la belleza del proceso, del camino. Y aún en la zona de confort que creemos que sí que sabemos lo que va a pasar y que lo tenemos todo bajo control, en realidad no lo sabemos. Pero, bueno, está esa ilusión falsa de que sí, ¿no? Entonces, bueno, es interesante darnos cuenta que en realidad esa sensación de peligro que tenemos cuando salimos de esa zona, en realidad también la tenemos en la zona de confort, digamos. Y bueno, yo creo que algo que nos puede ayudar es cuando aceptamos que no podemos controlar todo. Eso en realidad nos libera. Es difícil porque vivimos en una época en la que, pues sí, hay como una cosa de controlarlo todo, ¿no? Pero creo que es importante enfrentarnos a darnos cuenta que no podemos controlar el resultado y que menos podemos controlar todo.
Y creo que es interesante porque entonces en ese momento es cuando solo nos queda una opción, que es confiar. Confiar en el proceso, confiar en nosotras mismas, confiar en que pase lo que pase, estaremos bien. Y también quiero explicar que, bueno, que en un momento de mi vida que tuve como cierta ansiedad, como unos ataques de pánico, etcétera. Bueno, fue una etapa de mi vida como que estaba desequilibrada emocionalmente y fue un año bastante fuerte. A través de esa experiencia me di cuenta también que cuando te quedas en ese miedo, cuando te quedas en esa ansiedad o en ese lugar de pánico, al final, capa tras capa, es como que se vuelve amor. No sé cómo explicarlo. Es como que tras el miedo, cuando te encuentras con ese miedo, lo traspasas, encuentras vacío, encuentras eso, un suelte de control total, un no puedo controlar lo que está pasando, y detrás de eso, al final hay amor. Y el amor, pues bueno, también es esa confianza, ¿no?, que estaba comentando. Y bueno, después de reflexionar sobre el miedo, el ir más allá del miedo, me gustaría hacer una pequeña actividad. Es algo sencillo y lo que te invito es a que busques un espacio cómodo donde puedas estar en silencio por unos minutos. No será mucho rato, y te invito a que cuando estés en ese espacio cierres los ojos y hagas 3 respiraciones profundas. Te invito a relajar los hombros, las cervicales, la mandíbula, a tratar de destensar un poco, de soltar precisamente ese control que es lo que nos rigidiza muchas zonas del cuerpo. Y a dejar que tu respiración se vuelva más tranquila. Y vamos a explorar ese miedo o esa cosa que sientes que te bloquea. Te invito a que ahora, con los ojos cerrados, en ese espacio que estás, pienses en eso que te pueda estar generando miedo en este momento. En algo que sientas que te bloquea, o que no te atreves, o que tienes miedo, o que no puedes soltar el control. Sí, lo que sea, lo que venga está bien. Es lo que en ese momento te está pidiendo el cuerpo explorar. Una vez lo tengas, te invito a que lo observes, lo contemples. Sin analizar, simplemente lo contemples. Y ahora te hago la pregunta: ¿qué es lo peor que puede pasar si sueltas el control, o si traspasas ese miedo, o si haces eso que te bloquea o que te da miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No te apresures en responder, siéntelo. ¿Qué es realmente lo peor que te puede pasar? Y ahora, con eso que te haya surgido, te lanzo otra pregunta. Bueno, que es la misma. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ahora la pregunta es sobre lo que ha surgido. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Y a ver qué sale. No te apresures en responder, siéntelo. Y ahora, con eso que haya surgido, vuelve a preguntarte: ¿qué es lo peor que puede pasar después de eso? ¿Qué es lo peor que podría pasar después de eso? Siéntelo, obsérvalo. Y otra vez, ¿qué es lo peor que podría pasar después de eso? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y sigue preguntándote: ¿qué es lo peor que puede pasar con todo lo que surja? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y sigue haciéndote esa pregunta una y otra vez.
¿qué es lo peor que puede pasar? Y sigue, ¿qué es lo peor que puede pasar? E imagino que mientras sigues preguntándote eso, probablemente te des cuenta de que realmente lo que temes no tiene tanto peso y no tiene tanto poder sobre ti. Y si sigues preguntándote qué es lo peor que puede pasar, irás llegando a una raíz, aún más allá del miedo. Y sigue preguntándote qué es lo peor que puede pasar hasta que sientas que has llegado como a esa raíz o a ese lugar donde ya no hay respuesta a la pregunta ¿qué es lo peor que puede pasar? Y una vez llegues ahí, te invito a que te quedes con eso, con esa raíz, con ese lugar donde ya no puedes responder más. Te invito a observarla, a respirarla. Y a darte cuenta de que quizás lo que importa no es el miedo en sí, sino cómo nos relacionamos con él. Y cuando te haces esta pregunta, te puedes ver capaz de enfrentarlo, soltarlo y trascenderlo. Te dejo un ratito más observando este ejercicio. Antes de volver, de abrir los ojos, te invito a que lo hagas como poquito a poquito, sin prisa. Te dejo aquí y te agradezco, te doy las gracias por compartir este espacio conmigo hoy. Recuerda que la vida siempre nos va a invitar a salir de nuestra zona de confort, a soltar el control, y eso está bien, porque al soltar nos abrimos a lo nuevo, a lo desconocido, y allí, en ese lugar incierto, es donde ocurre la magia. Si quieres seguir explorando, te espero en el próximo episodio de Meditarte. Hasta pronto. Muchas gracias.